de ley presentado, que se denomina que regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la Administración Central y del Servicio Civil, presentado por el senador Martín Arévalo. En virtud de la presentación de este proyecto de ley y en conversación con el proyectista y también con algunos representantes de la Caja de los Fondos de la Administración Central, vimos la oportunidad para invitarle a los diferentes sectores y abrir una mesa de trabajo por un lado, pero también una mesa de diálogo, ¿verdad? Acá la idea es que esta sea la primera, esperemos, de varias reuniones, de varias mesas de trabajo, también eventualmente de hacer audiencias públicas. Yo sé que hay más gente que seguramente que quería participar de este conversatorio, pero bueno, el primer planteamiento era hacer una mesa de trabajo y ver si podemos trabajar en puntos en particular. Pero en definitiva el objetivo de la reunión es poder escucharles, poder escucharnos entre todos, entender un poco cuál es el diagnóstico que seguramente varios conocen en detalle, ¿verdad? Pero seguramente de diferentes perspectivas, ¿verdad? Entonces la idea justamente es poder compartir esas diferentes perspectivas. También dentro de ese diagnóstico somos conscientes de que, ahí viene el proyectista, senador Martín, de que es importante conversar entre todos, ¿verdad? Porque este es un tema muy delicado, muy sensible. Estos no son números fríos, sino que es una cuestión social, sobre todo de una población vulnerable, que es la población adulta mayor. Entonces, un poco ese es el objetivo, ¿verdad? Escucharnos entre todos, hacer una primera mesa de trabajo, después seguramente en base a lo que podamos conversar hoy, definir un cronograma de seguimiento de esto, ¿no? Sí quería darle algunos delineamientos logísticos para que podamos escucharnos entre todos. Lo primero que en principio la mesa de trabajo está marcada que dure 2 horas, de las 10:30 a las 12:30, para que seguramente muchos tienen otros compromisos, también puedan ir a los otros compromisos que tienen. Lo otro es que tengamos un tiempo de 3 minutos de alocución, ¿verdad? por persona anotada. Eso no quiere decir que la persona se pueda volver a anotar si es que eventualmente quiere expresar algo adicional, ¿verdad? Pero para que todos podamos hablar y una persona no agarre el micrófono 10, 15, 20 minutos, entonces vamos a ir rotando las intervenciones, ¿verdad? Lo tercero es que acá Ricardo es el director de la Comisión de Hacienda que me estaba acompañando, yo soy miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a donde se giró este proyecto de ley. La idea es conversar sobre el proyecto de ley, pero también ampliar la conversación a pedido del sector, digamos, que está de alguna manera empujando el proyecto de ley, ampliar la discusión también a otros temas importantes dentro de lo que es el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios Públicos, mal llamada caja fiscal, ¿verdad? Entonces ampliar a otros temas también, y por eso obviamente fueron invitados también otros sectores que no están específicamente contemplados en el proyecto de ley presentado. Y como le decía, lo tercero, la parte de logística, pueden indicarle acá a Ricardo quienes se quieren anotar para hablar, se va a llevar una lista en orden, digamos, de anotación, y le vamos a dar la palabra. Obviamente también se pueden presentar de qué sector o gremio vienen como representantes. Y lo otro también, que esto no, la idea que no sea un diálogo ni una, digamos, discusión, ¿verdad? Sino escucharnos entre todos y después vamos a definir cómo seguimos los siguientes pasos, ¿verdad? Entonces, para hacer una breve introducción, le voy a dar la palabra a nuestro director de comisión, Ricardo Doria, para que haga una introducción al proyecto de ley. Después le voy a dar la palabra al Ministerio de Hacienda, que nos acompañan acá también viceministros y directores del área, para que también den su parecer. De hecho, ellos ya acercaron también su parecer sobre el proyecto de ley y también en general sobre los fondos de jubilaciones y pensiones del sector público. Le voy a dar la palabra también al gremio que está empujando el proyecto de ley, con quienes nos reunimos en mi despacho hace algunas semanas, y después se abre a quienes quieran intervenir. Y darle la palabra a la doctora Casilda Schneider. Adelante. Muy buen día. Muchas gracias, señor senador Rasmussen. Muchas gracias, señor senador Arévalo y todos los presentes. Esta ocasión es única que se presenta y les agradecemos muchísimo de que podamos cumplir con la Constitución Nacional, en el sentido de que nuestra Constitución Nacional es democrático y vamos a ejercer el voto y también la palabra. Les agradecemos mucho por esta mesa de diálogo en el que realmente podamos encontrar un punto común para resolver lo más difícil y que no caiga las cajas. Las cajas, no es caja fiscal, son cajas. En este caso son 6 cajas y que se administran por separado, se contabiliza por separado. Y se registra y se tiene en cuenta tanto el organismo financiador, que son recursos propios de cada caja, como también el organismo financiador, como el 16, que es de los funcionarios públicos, el aporte de los funcionarios públicos, el 17 de los magistrados judiciales, el 18 de los maestros y el 19 que es
de los profesores universitarios. Voy a hablar del sector civil que estamos en este momento teniendo en cuenta, como también las cajas. El depósito que se hace en el Banco Central de los funcionarios públicos es 20, del 21 de la caja de los magistrados judiciales y también la caja 21, 22 de los maestros y el 23 que es de los profesores universitarios. Por lo tanto, tanto el registro contable como también el presupuesto de ingreso y gasto está muy bien identificado. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no confundamos más, no es caja fiscal, es caja separada. Pero sí, por la ley del año 1909, se le dio la potestad al Ministerio de Hacienda a administrar las cajas. Y es nuestra preocupación, y es la preocupación de todos, y respetando el artículo 109 de la Constitución Nacional, donde no se puede tocar la propiedad privada. Y si se sigue tocando la propiedad privada, vamos a caer todo. No va a existir más jubilados dentro del sector civil. Por otra parte, si se está pidiendo una actualización, es importante definir qué quiere decir actualización. ¿Qué quiere decir equiparación? Y no confundir. Y para la actualización, la caja 1 de los funcionarios públicos tenemos para afrontar. ¿Por qué? Porque también nosotros seguimos el registro y tenemos más de 801 millones de dólares para hacer frente. Eso está constituido en el patrimonio. Si yo veo el balance del Ministerio de Hacienda y me voy en la cuenta patrimonial del activo y estoy viendo que en el activo, en la cuenta banco, tengo más de 400 millones de dólares. Y el otro es en inversión financiera, que nos produce intereses. Si me permiten, quiero que el doctor Julio defina bien lo que es aporte, lo que es jubilación, lo que es una actualización y a la vez también una equiparación. Muchas gracias por la oportunidad, senador. El problema que tenemos realmente con respecto a este tema álgido es una cuestión conceptual. Los fondos jubilatorios no tienen personería jurídica, es impersonal por el sistema que tenemos de reparto. Y ello hace de que el administrador, que sí debería tener personería jurídica, que hoy no se tiene, porque el Ministerio de Hacienda tiene una dirección que es una instancia administrativa de tercera categoría. No tiene la independencia administrativa como para administrar fondos jubilatorios. Y el concepto que se maneja mal es que es un afiliado. Y un afiliado es aquel que está identificado con el sector en donde está aportando sus fondos para una renta a futuro cuando pase a la pasividad. Yo no puedo con el sector de uno financiar a otro sector. Eso es inapropiado técnicamente y es inconstitucional. Entendemos que las decisiones del Congreso o políticas o también lo que hace el Poder Judicial deben circunscribirse al ámbito constitucional. Nadie puede tener una definición política fuera de la Constitución y tampoco una decisión judicial fuera de ese mismo contexto. Entonces, el afiliado que está aportando un sector es dueño de ese sector y aporta a ese sector y no a otro sector. Y los fondos de ese sector tienen que destinarse a cumplir con el objetivo primario que tiene, que es honrar los ingresos jubilatorios en la etapa de pasividad cuando se pasa al estadio de jubilación. La actualización está consagrado en la Constitución Nacional hoy, pero históricamente siempre hubo actualización en distintos gobiernos de distintos colores de 1909 a la fecha, así como ciertas atenciones preferenciales hacia las fuerzas públicas y hacia los maestros que se merecen en por toda su trayectoria y la importancia que tiene para la nación. Entonces, la actualización simplemente es ajustar a la misma categoría que tenía esa persona. Por ejemplo, si el sector público tiene un aumento del 10%, la actualización
es del 10%. Una equiparación significa igualar el salario actual de un activo a un pasivo. Y solamente tienen dos sectores y por dos leyes especiales, que son policías y militares. Los policías y militares no se jubilan. Ellos están equiparados a los activos, por tanto hay un aumento en las fuerzas públicas activas, también tiene que haber un aumento según la ley vigente, tiene que haber en los pasivos. Eso no es igual a los 4 sectores civiles. Los 4 sectores civiles no tienen ese privilegio, solamente tienen la actualización como manda el artículo 103 de la Constitución Nacional. Por tanto, no confundir actualización con equiparación. Si yo tengo, lo que se está pidiendo simplemente es que si yo tenía, le doy un ejemplo práctico, categoría A5, y esa categoría A5 con la nueva nomenclatura A2, A3, A4, bueno, ¿a qué correspondía ese A5 actualmente y cuánto se aumentó en el mismo nivel del A5 actualmente? Y ese es, se le ajusta, si le tocó 10% al activo y 10% le tiene que tocar también al beneficiario como pasivo. O sea, totalmente no confundir actualización con equiparación. Entonces el problema que hoy tenemos es conceptual. Se habla de la caja fiscal de déficit y yo pregunto, ¿cuánto es el déficit del sector civil y que tiene carga pública? Esa es la pregunta. Y que tiene carga pública. Hoy es 0. Disculpe, doctor, si puede ir redondeando para después, porque ya estamos por los 5 minutos. Sí, señor. Solamente decirle, como me pidieron que haga una diferencia entre lo que es actualización y lo que es equiparación, conceptualmente son dos cosas distintas. La que propone el sector de administración pública y lo que se plantea a nivel de prensa por el administrador, que es el Ministerio de Hacienda. Nada más, señor. Gracias.